nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Dilo, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Eso se dice saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 A ver cuántas hermanas hay aquí, cuántas mujeres hay aquí. A ver, solo mujeres, digan aquí. Grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres. Grande y fuerte. Todos juntos, todos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Siempre es demasiado pronto para renunciar. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Esta frase no es mía. Esta frase la leí hace un tiempo en un libro que se llama Creados para mucho más. Fue escrito por Jim Cymbala y la he recordado en diferentes ocasiones cuando he visto a algunas personas que ante una situación de conflicto deciden dejar todo. Ante un fracaso dicen, ya está, basta, ya no sigo más. No quiero seguir adelante. Bajan los brazos. Y otras personas también bajan los brazos porque dicen, a esta altura de mi vida voy a empezar de nuevo, voy a arrancar otra vez, ya perdí todo, ya no tengo más fuerza, ya no tengo más ánimo, no quiero seguir, no puedo más, renuncio, se acabó, no voy a empezar de nuevo, no voy a seguir adelante. Si esa frase que te acabo de mencionar me dejó pensando en esas condiciones, con esas personas, imagínate esta otra que te quiero leer ahora. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Esta palabra final marca el principio para muchas oportunidades, para muchas situaciones. Esta palabra final, que tampoco es mía, esta palabra final es del apóstol Pablo y la vas a encontrar en la epístola a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10. Vení, vamos a leerla ahora una vez más, pero como si fuera la primera vez. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Ahí está el secreto. Ahí está. No te lo pierdas. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En otra versión que seguramente la aprendiste de memoria como también la aprendí yo, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Ahí te lo vuelvo a repetir, ahí está el secreto. Las fuerzas no vienen ni de un amigo, ni de un familiar, ni de una posición, ni de un trabajo, ni de un gobierno. Las fuerzas vienen del Señor y el poder es de nuestro Dios. Cuando ya no tengas más ganas de seguir, cuando ya no quieras avanzar y digas, basta, hasta acá llegué, no puedo más, estoy cansado, agotado, mis brazos ya no tienen fuerzas, mis piernas no pueden seguir, ya no tengo salida para nada. Las fuerzas vienen del Señor, no son tuyas. Levántate en el nombre del Señor, fortalecete en el poder, en el gran poder del Señor. Qué difícil que parece, ¿no? Vos decís, claro, es fácil hablarlo, pero ¿cómo lo hago? Seguí leyendo, seguí investigando, buscando. No te quedes ahí. ¿En qué tengo que seguir leyendo? ¿Qué tengo que seguir buscando? Tenés que buscar en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué? La armadura que Dios te da. Dios no te va a dar una palabra y te va a dejar ahí solo. Dios no te va a decir, tenés que hacer esto y arreglate para poder hacerlo. No, nuestro Dios nos reviste de fuerzas y de poder. Nuestro Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante, para poder avanzar, para no bajar los brazos. No es tiempo que bajemos los brazos. No es tiempo que nos detengamos. Tal vez se aminora el paso. Es cierto. Hay momentos en los que uno se siente muy cansado, se siente agobiado y resulta difícil continuar y marchar al mismo ritmo. Baja el ritmo, está bien, bájalo, pero no te detengas, seguí adelante. Pablo decía en el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. La lucha es grande, claro que sí, la lucha es fuerte y hay momentos en los que pareciera como que estamos tirados en el piso. Pero acordémonos de esto, estamos abatidos, sí, estamos perturbados, confundidos, agobiados, pero no estamos derrotados. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos levanta, Dios nos sostiene, Dios nos fortalece, Él está con nosotros. Dice la palabra, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vistámonos de la armadura de Dios. La armadura es aquella que el Padre nos ha entregado, donde nos cubre los pensamientos, nos cubre las emociones, el corazón, la coraza de justicia que Él nos da, los pensamientos, nos pone el casco para cubrir nuestra mente. Nuestras emociones tienen que ser protegidas con la coraza de justicia. A veces queremos hacer justicia por mano propia. No, ese es el camino. No, ese es el camino. La justicia de Dios es la válida, es la valedera, es la única importante. Dios es un Dios de justicia. No nos levantemos en nosotros mismos. Pongamos todo en las manos de Dios. Pongamos todo. Pongámonos, dice el versículo 13, todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie firmes. La batalla continúa. Nuestra lucha sigue. Tenemos que enfrentar día a día diferentes situaciones. Y tal vez vos me digas, vos no tenés ni la menor idea de lo que yo estoy viviendo. Y es verdad, yo no sé lo que vos estás viviendo. Pero Dios sí lo sabe, Dios lo conoce, Dios conoce tu corazón, Dios sabe en qué situación te encontrás en este momento. Por supuesto que sí, Él te ve, aunque pienses que nadie te está viendo,
Aunque digas, nadie me tiene en cuenta, Dios te está mirando, Dios te tiene en cuenta. Por eso quiere que te revistas de su poder, quiere que te pongas su armadura, quiere que estés provisto con la palabra de Dios, quiere que cubras tu mente, que cubras tu corazón, que tus pies caminen en un lugar seguro con la palabra de Dios. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos estar revestidos de la armadura de Dios, revestidos de todas las armas. Dios en esta armadura nos da armas para la defensa y para la ofensa, para atacar a nuestro enemigo y para defendernos. Todo lo que nosotros nos ponemos en la cabeza para cubrir nuestros pensamientos, en el pecho para cubrir nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro órgano vital, tiene que ser cubierto. Fíjate que también están los pulmones, nuestra respiración, tenemos que respirar presencia de Dios, tenemos que exhalar presencia de Dios. Cuando hablamos tenemos que enviar palabra de Dios. Esto tenemos que tener, y nuestros pies tienen que ser iluminados, nuestro camino tiene que ser iluminado por la palabra de Dios. Pongámonos esto para poder resistir al enemigo y también sigamos adelante. Fíjate cómo cierra, después léelo, por favor te pido, lee todo lo que es la armadura de Dios, pero fíjate cómo cierra esto en el versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Manténganse alertas y sean persistentes. Oren en todo momento y en toda ocasión. Seamos perseverantes. No tuvimos respuesta la primera vez que oramos. Sigamos orando. No bajemos los brazos. No desistamos en esto. Seamos perseverantes. Mantengámonos firmes en el Señor y oremos los unos por los otros. No se trata de orar por nosotros mismos. Cubramos en oración a nuestros hermanos. Cada uno de ellos en su lugar también está luchando. Cubrámonos, seamos perseverantes. No nos olvidemos, la palabra final es esta. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Bendiciones a todos los que están conectados. Estamos en este tiempo guardándonos en la presencia del Señor. Debemos escondernos en la presencia de nuestro Dios, sabiendo que Dios es fiel y Dios está
con su pueblo, con aquellos que están buscando su rostro. Sabemos que Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado. Tenemos que echar todas nuestras ansiedades en Él porque Él cuida de nosotros. Y muchas palabras en este tiempo de distintos siervos de Dios en cuanto que no tenemos que tener temor, sino que tenemos que estar confiados en Él, acordarnos siempre lo que la palabra de Dios nos ha hablado desde que hemos conocido al Señor, pero la palabra del Señor estuvo siempre. Bueno, quiero estar hablando en este momento en cuanto a qué es la visión, porque a veces decimos tenemos que seguir la visión, pero muchas veces no tenemos claro o no podemos llegar a ese entendimiento de cuál es la visión, una visión a seguir, ¿no? Y la Biblia nos habla en cuanto a este tema, más para los últimos tiempos. Sí que hablamos sobre Joel, que en cuanto a los sueños, las visiones y todo eso. Y vamos a estar mirando algunos textos, ¿sí?, que nos habla de la visión, pero vamos a mirar la definición de lo que es la visión y luego en el diccionario también de lo que es la visión, que es importante, ¿sí?, tener una dirección. Cuando hablamos de visión es hablar de ver o percibir en general. Definición de visión en el hebreo bíblico es ver, seleccionar para uso propio. La palabra en Números 24, en Números 24:4 me habla de que la palabra de Jehová, Primera de Samuel 3:1 habla de esta manera: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes en esos días, en esos tiempos, ¿sí? Los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Y bueno, nosotros como hijos de Dios necesitamos que Dios nos hable, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos ser guiados por el Señor. Sí, es muy importante tener una dirección, tener una meta a la cual seguir. Bueno, casi siempre indica un medio de revelación, una visión profética mediante la cual se comunican mensajes divinos. Siempre que tenemos una visión, ahí es porque Dios nos muestra y nos quiere decir algo. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Vamos a estar mirando en algunas versiones, ¿sí? Primeramente en la versión de la Biblia NBI, que dice en Proverbio 29:18, donde no hay visión el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En la versión Reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En la versión NTV dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre, está confiado y está seguro. Entonces dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, no tiene rumbo, ¿sí? No tiene rumbo, no tiene una meta, no tiene un objetivo a seguir. Entonces que Dios pueda estar ayudándonos, ¿sí? En todo tiempo que podamos entender, necesitamos que Dios nos hable, necesitamos la dirección de nuestro Señor. Tremendo. Gracias al Señor que podemos tener su palabra, porque su palabra nos enseña. El diccionario dice contemplación inmediata y directa, sin percepción sensible.
punto de vista particular sobre un tema, un asunto, una iluminación intelectual. Es la manifestación de algo inmaterial o trascendente a los sentidos. La visión es diferente del sueño, pues ocurre en estado de vigilia, ocurre en momentos de oración o éxtasis, y su propósito es la revelación de algo, discernimiento de la realidad y sentido de dirección que permite ver con anticipación lo que vendrá. La persona de visión es la que tiene una idea optimista. Vimos allí en Proverbio, dice de la persona que tiene la dirección divina, es alegre, una idea optimista acerca del futuro y que puedo imaginar el camino que es necesario seguir. Yo estoy mirando el futuro con fe, con esperanza, aunque a todos les parezca negro, aunque nuestra realidad sea negra, oscura, pero yo puedo ver allá la luz del Señor. Yo puedo estar confiado y esperanzado que mi final va a ser un final glorioso en el Señor. Amén. Hay procesos que nos tocan vivir y a nosotros nos ha tocado pasar este proceso en este tiempo, en los tiempos finales que nos habla la Escritura, algo que nunca pensábamos vivir, que nos iba a tocar. Nos está tocando vivir señales que están en las Escrituras, pero el consejo es que nosotros podamos vivir la palabra del Señor, dice la dirección. ¿Cuál fue la dirección del Señor? Que no tengamos temor, que podamos tener paz, que Él cuida de nosotros, que Él va a estar con nosotros hasta el fin, que de pronto que cuando venía la prueba sobre el mundo entero, Él nos iba a librar de esas pruebas. Y hay cosas por las que tenemos que vivir y que como hijos de Dios tenemos que estar superando, sobrellevando en todo tiempo, ¿sí? Entonces hablamos de esa capacidad, que es la resiliencia, esa capacidad de estar superando cuestiones adversas. Porque Dios nos ha dado esa capacidad, mirando y escondiéndonos en el Señor. Escondiéndonos en el Señor con un propósito de llenarnos de su presencia, de sentir como nunca antes la presencia de Dios, de estar buscando el rostro del Señor, de agradecerle al Señor porque Él tiene cuidados de nosotros y que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, teniendo claro que somos hijos de Dios y que Dios nos escucha, que Dios está con nosotros. Muy bien, tenemos que estar escondidos en la presencia del Señor y bueno, otra vez estamos adentro de nuestras casas, pero tiene que ser con un propósito, no simplemente porque tenemos que estar, no, sino que meditar, reflexionar, aprovechar a disfrutar de cosas que quizás cuando tenemos que salir a trabajar no se puede disfrutar, ¿sí? Como es la familia. Y bueno, sabiendo que debemos tener una mirada positiva del futuro. Y entonces mirar, soñar los pasos a seguir, los caminos que tenemos que seguir. Nosotros tenemos camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Así que nosotros tenemos un camino abierto y tenemos un lugar, tenemos la seguridad a dónde vamos a ir. Nosotros tenemos esa esperanza, que Dios pueda estar ayudándonos. Y te voy a leer en Isaías, primero Isaías, cuando empieza el libro de Isaías, en Isaías 1:1, que dice, estas son las visiones que tuvo Isaías
hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Entonces ahí tenía el mensaje profético, ¿sí?, el cual Isaías tenía que dar al pueblo de Judá. Luego en el capítulo 6 me habla de algo tremendo, de algo extraordinario que Isaías le tocó vivir. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaba. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Tremendo. Qué contemplación de Isaías, qué privilegio de Isaías, que tenía los cielos abiertos para tener semejante visión. Oh Señor amado, dice, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Oh Señor, la santidad. Oh Señor, qué contemplación, qué tremendo lo que podía estar mirando y viviendo Isaías. Dice, su voz se sacudía en el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Y Señor, y a veces, ¿sabe qué? A veces nosotros tenemos miedo de levantar un poquito la voz para alabar al Señor, pero dice que allá en el cielo, dice que alababan de tal manera que sus voces sacudían el templo. Escúchenme, esto es lo que está ocurriendo en el cielo, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que va a ocurrir. Así vamos a estar adorando al Señor a viva voz. No tenemos que tener temor de levantar la voz para alabar y adorar a nuestro Rey, a nuestro Señor, aquel que hemos decidido seguir. Hemos decidido que Él sea nuestro Rey. No tenemos que tener timidez, vergüenza, sino que con total libertad alabar al Señor. Oh Señor, tremendo. Dice que alababan de tal manera que sacudían los cimientos del templo. Algo tremendo. Sí, dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, cuando uno tiene semejante contemplación de tal santidad, de tal pureza, uno se llega a ver tal como es. Que realmente que Dios pueda ayudarnos y que podamos estar ahí, ¿no? Reconociendo que somos de labios impuros como este Isaías, que necesitamos purificar nuestra vida para estar en la presencia del Señor. No de cualquier manera, porque a veces se habla como que total, no importa, ya está, Dios nos ama. No, pero semejante santidad, lo que veía Isaías era algo tremendo. Señor, que Dios realmente nos esté ayudando en todo tiempo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados, Señor. A Jesús, aunque era
un hombre de labios impuros, igualmente Dios le permitía tener esa visión, poder tener esa contemplación de algo maravilloso, de algo tremendo, de tal magnitud, la santidad, la pureza que había en ese lugar. Cuando reconocemos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados y quita nuestra culpa. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y Él me dijo: ven y dile a este pueblo. Bueno, entonces ahí viene todo el mensaje, ¿sí? O sea que la visión que tuvo Isaías era con un propósito, de darle el mensaje al pueblo. Siempre que tengas una visión es con un propósito, es un mensaje de Dios, es algo que Dios te está mostrando, Dios te está revelando para que lo hables, para que comuniques, ¿sí? Esa la visión. Tremendo. Entonces, y podemos mirar, por ejemplo, en Génesis 46:2, y dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. En Hechos 10:3, este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿no? Y ahí le daba el mensaje. Hechos 9:7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie de día. Claro, algunas veces podemos estar rodeados de personas cuando estamos orando y es uno solo el que tiene la visión. Tenemos que acordarnos de que Dios va a hablar con propósito. Y seguimos mirando, hay muchas escrituras que nos hablan en cuanto a las visiones proféticas. Visiones proféticas, visiones que traen el mensaje de parte de Dios para su pueblo. Vemos que ahí en Samuel el pueblo estaba desenfrenado, no tenía dirección, había pecado y Dios toma a Samuel para que le dé el mensaje a Elí, porque no estaban haciendo las cosas bien en ese lugar. Pero te quiero hablar por excelencia lo que es Daniel. Daniel es una historia tremenda. Vemos cómo Daniel estaba consagrado a su Dios, y aunque era intimidado, pero nunca se inclinó ante las propuestas que no eran de parte de Dios. Señor, ayúdanos en este tiempo a permanecer fiel al Señor, para que podamos estar mirando los ejemplos que tenemos en las Escrituras en cuanto las visiones o los mensajes de parte del Señor. Entonces te leo un poquitito que dice: durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino
que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. O sea, un tiempo de preparación, ¿sí? Un tiempo de preparación, de formación, de adaptación a las costumbres, a la cultura. Bueno, versículo 6 dice, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrá, a Misael lo llamó Mesá y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías y Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Y al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y lo puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio y equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Tremendo, ¿eh? Tremendo esta parte que me habla la Biblia de la decisión de Daniel de no contaminarse con la comida del rey. Que Dios pueda ayudarnos. ¿Qué comida estamos comiendo? Te estoy hablando de lo espiritual, te estoy hablando de lo social. ¿Cuál es la comida? ¿Qué es lo que entra en mi interior? ¿Y cuál es mi decisión de seguir adelante en esta vida? ¿Voy a escuchar la dirección clara de Dios? ¿Voy a tener esa visión clara? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi futuro? Yo creo que mi futuro va a ser como el de los demás. No. Está cerrando el camino. Mi futuro va a ser un futuro de gloria. Mi lugar, mi fin, va a ser un lugar glorioso. Por eso la Biblia nos aconseja que tenemos que estar alegres, que tenemos que tener el gozo
de la salvación. Pero tenemos que tomar esa determinación firme, clara. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué voces estoy escuchando en este tiempo? O si permito que en mí entre la dirección de Dios a través de las visiones, a través de los sueños, de la palabra del Señor, si me dejo direccionar por la voz de Dios. Entonces, cuando nos dejamos direccionar por la voz de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Acá vemos que Daniel tuvo una decisión firme: no me voy a contaminar. En este tiempo, hermanos, no nos debemos contaminar con la comida que nos están sirviendo, ¿sí? Platos apetitosos parecen, pero no debemos contaminarnos, debemos buscar la guía de Dios y permanecer firmes en nuestras decisiones. Solo queremos oír la voz de Dios, solo queremos ser dirigidos por la voz de Dios, solo queremos escuchar la voz de Dios, queremos tener estas visiones y estos sueños que tuvo Daniel, esta revelación. Queremos tener la visión de Isaías, contemplar la hermosura de su majestad. ¡Oh, tremendo! Señor, ayúdanos, Señor. Queremos ser útiles en este tiempo y poder decirle al otro, al necesitado: Dios me dijo, Dios dice esto. De ver, de estar metidos, de estar ahí involucrados en las cosas espirituales del Señor, estar mirando, estar comiendo la comida espiritual, el pan diario, que es la palabra de Dios. Come, palabra de Dios, come, palabra de Dios, comela, come la palabra del Señor, este nutriente fuerte, esta vitamina esencial para poder salir adelante en tiempos de crisis, tiempos donde el mundo está desesperado. Señor, nosotros tenemos que estar fortalecidos para poder ayudar a los demás. Esta es la misión de Jesucristo. Jesucristo vino para servir al otro, pero fue capacitado por el poder del Espíritu Santo para llevar adelante su ministerio. Entonces nosotros tenemos que estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo ahí y estar alimentados por la poderosa palabra de Dios para estar ayudando a los que están débiles, a los que están enfermos, a los que Dios tiene propósito con las personas, y tenemos que estar orando para que las personas sean fortalecidas, para que las personas sean sanas, para que Dios pueda obrar milagros en este tiempo tan crítico, tan desesperante para los que no tienen fe en el Señor, y escondernos en la presencia del Señor. Por supuesto, no somos indiferentes, tenemos que tener un corazón sensible, dolernos con el dolor del otro, ponernos en lugar del otro. Hay mucha gente que está sufriendo y nuestro corazón tiene que estrujarse del dolor por lo que está viviendo el otro, por aquel que está enfermo, por aquel que está desesperado porque sabe que le han dado mandatos de muerte y de muerte y de muerte. Pero nosotros tenemos que hablar palabra de vida en este tiempo, vida. Señor, que Dios pueda ayudarnos en este tiempo a tener estas visiones, a tener una dirección clara de parte de Dios, a no contaminarnos con la comida del Rey, a no contaminarnos con la comida, ¿sí?, que puede estar comiendo aquel que no es hijo de Dios. Señor, ayúdanos a este tiempo. Me estoy refiriendo a lo espiritual, a permanecer fieles al Señor, a tener una visión clara, ese discernimiento espiritual. Señor, a no ver lo que los demás ven, a ver más allá, a ver a través de los ojos de Dios, a ver a través de los ojos de Dios.
a ver las señales que se están cumpliendo, a prepararnos como iglesia. Señor, pero con esperanza, con fe, con fuerza. Señor, ayúdanos en todo momento. Daniel tuvo, sí, Dios hizo que le tuvieran respeto, ¿sí? Porque tenía firmeza, tenía una convicción clara. Yo sé quién soy. ¿Y qué le cuento? Después lo que vive Daniel, pero llega a interpretar los sueños y Dios lo puso en alto, Dios lo respaldó solo por tener decisiones firmes, una identidad clara, de no dejarse intimidar. Se han levantado muchos intimidadores en este tiempo, muchos que quieren tirarte abajo, muchos que quieren quitar tus sueños, tu fe, muchos que quieren que vos vivas en un estado de desesperación y de lamento. Pero déjame decirte lo que Dios te dice. Dios te dice que Él tiene cuidado de vosotros, que Él está, que no tengas temor, que tengas ánimo, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro consolador. Si hemos sufrido pérdidas, Él es nuestro consuelo. Él es nuestro consuelo. Él trae paz a nuestros corazones, sabiendo que unos se van primero y otros después, pero todos nos vamos a ir. Pero no dejándonos contaminar, sino que mantenernos en fe y en esperanza. Mantengamos la visión clara. Mantengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos dejemos contaminar por palabras negativas, por palabras de desesperación. No nos dejemos contaminar con la comida común, sino que comamos una comida especial, este nutriente poderoso de la palabra del Señor. En definitiva, nuestro cuerpo queda en la tierra y lo que está dentro, ese tenemos que cuidar, va a ir con nuestro Dios. A ese lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar la comida espiritual que estamos comiendo, aquello que estamos permitiendo que entre al alma, al espíritu. Quiero traerte esta palabra de fe, que puedas estar esperanzado en el Señor. Ahí dice que en el versículo 17 de Daniel dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. A veces estamos dando opiniones sobre opiniones de lo que hemos oído. Pero qué tremendo cuando puede venir la iluminación, ¿sí? Una iluminación espiritual e intelectual, porque hemos buscado al Señor, de poder tener esa sabiduría, esa capacidad de que fueron dotados estos varones por no contaminarse, por seguir haciendo lo que tenían que hacer en el Señor. Entonces, que pueda venir esa sabiduría, ese discernimiento,
que uno pueda tener, ¿no? Que también me dice que es un punto de vista particular sobre un tema o un asunto, pero resulta que ahora estamos escuchando solamente un mensaje. Ese mensaje corre, pero qué bueno que nosotros, los hijos de Dios, podamos levantar en alto el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Que nuestra boca pueda hablar palabra de Dios. Una palabra clara, con entendimiento, con esta comprensión, con la revelación de parte de Dios. La revelación, hermanos, este es un tiempo donde tenemos que estar buscando, metiéndonos en la presencia del Señor, escuchando, atentos, alerta, qué es lo que se está moviendo en el mundo, en el campo espiritual. Y si yo me tengo que contaminar con todo eso, sino de que estar escondida en el Señor, tener esa actitud vigilante de la atalaya, y poder ver cuando se viene el peligro y poder anunciarlo, ¿sí? El peligro espiritual, no te descuides en lo espiritual, ¿eh? Ahora se escucha mucho del cuidado físico, del cuerpo, lo que sea, no. Tenemos que levantar esa voz, el cuidado espiritual, hermano. Realmente lo que va a ir, lo que va a entrar al cielo, lo que va a ir a la presencia de Dios. Tenemos que tener ese cuidado, cuidar nuestra vida espiritual, de no estar contaminando y estar actuando y tomar los modismos de cierta corriente que ha venido o de ciertas culturas, sino de Dios, lo que viene, el mensaje divino de parte de Dios, la dirección clara, seguir esa visión, seguir la visión del cielo, seguir la visión de Dios, seguir la visión del Espíritu Santo, tener claro qué es la visión. Ah, Señor, ayúdanos en este tiempo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios mientras estamos en la tierra? Donde Dios nos permita todavía estar en la tierra. ¿Qué debemos hacer en este tiempo crítico? En este tiempo donde pareciera que todo es un caos, que el mundo se viene abajo. Nosotros como hijos de Dios, Señor, ¿qué debemos hacer en este tiempo? Señor, guíanos y diriginos. Necesitamos tener esa dirección clara. A Elí Dios lo llamó, a Samuel. Y Samuel no sabía, porque no entendía todavía. Era muy niño todavía Samuel. A ver, era Elí, pero hasta que Elí lo instruyó. Necesitó a alguien que lo pueda instruir a escuchar la voz de Dios para no cometer equivocaciones. Ayúdanos, Señor. Y ahí cuando Samuel pudo escuchar la voz de Dios, ahí recibió el mensaje de parte de Dios. Y cuando Isaías vio, y tantos otros, ¿sí? Y las visiones de Pablo, y de tanta gente que tuvo visiones en las Escrituras, no nos alcanzaría el tiempo para escuchar o hablar, ¿sí? En cuanto a las visiones. Pero nosotros debemos decirle al Señor: Señor, heme aquí, háblame. Que tu siervo escucha, que tu sierva escucha. Necesitamos oír tu voz, necesitamos saber cuál es la corriente del Espíritu, cuál es la corriente del Espíritu. Y en este tiempo todos los siervos de Dios están hablando de las señales de los últimos tiempos y que no tengamos temor. Este es el mensaje que están dando los siervos de Dios. No hay que tener temor. No es que a mí solamente se me ocurre. No, a todos los siervos. ¿Cuál es el mensaje que están dando los siervos de Dios? Que no tengamos temor, que no tengamos temor. Oh Señor, ayúdanos en este tiempo a no juzgar, a no prejuzgar o emitir juicios que van en contra de la dirección de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Hermano, te animo que puedas estar viviendo este tiempo difícil, de crisis, de enfermedad, o lo que te toque vivir, con esperanza, sabiendo que Dios no te va a dejar.
hasta el último día de tu vida. Dios no te abandona si continúas creyendo en el Señor, si continúas clamando a Dios. Dios está para escucharte. Dios está para escucharte, solamente que a algunos nos toca vivir ciertos procesos en la vida, ¿sí? Que tenemos que superarlos con la palabra del Señor. Para eso fuimos enseñados, instruidos en la palabra del Señor. Dios mío, en tu nombre, Jesús, oro para que podamos tener, Señor, como tenían, Señor, tus siervos, los profetas, Señor, la visión clara. Queremos escuchar tu voz, queremos ser direccionados por vos, Espíritu Santo, en este tiempo. Dale fuerza a tu pueblo, dale fuerza, dale ánimo, Señor. Si están enfermos, sánalos, levántalos, Señor. Señor, levántalos, Señor. Ayuda, Señor. Señor, hay hogares donde perdieron familia, Señor. Por favor, tu consuelo, tu fuerza, Señor, en tu nombre, Jesús. Estamos para acompañar en el dolor, estamos para acompañarnos los unos a los otros, estamos para estar junto al otro, junto al que sufre, junto al que está enfermo en este tiempo, ahí orando con todo, desgarrando nuestra alma como si fuera nuestra la enfermedad. Estamos orando en este tiempo, este ministerio está orando por los enfermos, como si fueran los amados nuestros cercanos, aunque no los conocemos quizá, pero los hacemos nuestro, como nuestra familia, como aquel que Dios amó, aunque no tenga Dios, porque Dios amó al mundo, por ese que no conocemos y no está en los caminos del Señor. Estamos haciendo oraciones, sufriendo, tomando esos dolores como nuestro, pidiendo piedad y misericordia para que se encuentren contigo, para que puedan tener fe y esperanza, para que el espíritu humano de las personas reciban fuerza, voluntad para la vida, que puedan estar peleando por la vida, que sea cuando Dios quiera y no cuando el enemigo quiera o cuando han determinado la muerte con decreto, Señor, pero cuando Dios quiera llevarnos, que cada uno pueda estar presto, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano poderosa para levantar y fortalecer en este tiempo difícil de crisis, Señor amado, y bendigo a tu pueblo, Señor. Los bendigo, los rodeo, levanto vallado alrededor de cada familia, Señor, en tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor.